Shalom, Javerín, Bejaverot, aquí en los fundamentos de la Torá. Estaremos llevando un tema libre. Estaremos hablando de el alcohol y el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento del cual comió Adán era una vid. Una vid. Así vamos a comenzar, amén. Ponga atención. Miren, mis hermanos, el vino tiene dos poderes potenciales, uno bueno y otro malo. El vino proviene de una fuente muy elevada, tal como se evidencia en la palabra hebrea para vino, yain, que equivale numéricamente a 70. La palabra vino en hebreo, yain, equivale a 70. El vino corresponde así a los 70 rostros. 70 rostros de la Torá y a los 70 ancianos. Anciano indica sabiduría. Podemos mirar más abajo en el capítulo 34. Beber vino con pureza y con una alegría kadosh puede ayudar en el ascenso a niveles muy elevados, mis hermanos. Esto es posible mediante el vino del Kiddush del Shabbat y de las Moadín. Por ejemplo, en Purim, o en la celebración de una misma. Pero el poder del mal inherente al vino y a las bebidas alcohólicas es también extremadamente poderoso, mis hermanos. Puede despertar las pasiones de la persona, en especial el deseo de inmoralidad. Así afirma el verso de Proverbios, capítulo 23, verso 31, que dice, no mires el vino cuando está rojo. Comentan nuestros sabios, dice, pues su final trae rojo, es decir, sangre, juicios y sufrimientos. El abuso de alcohol, mis hermanos, al entrar en la sangre, embota la mente. Es posible sentir alegría al estar borracho. Por ello solo se debe a que el vino calienta la sangre, incitando a la inmoralidad, a la riña y a muchos otros males. De modo que aquel que debe o que no debe, más bien que no debe beber demasiado, o aquel que bebe demasiado también trae consecuencias. Aquel que bebe demasiado alcohol no solo se hace susceptible a las enfermedades, sino que daña también la naturaleza espiritual de su sangre. Por el contrario, aquel que es cuidadoso en su consumo de vino merecerá beber un vino muy añejo que lo llevará hacia la verdadera alegría. El vino preservado, mis hermanos, en sus uvas desde los 6 días de la creación, es decir, del árbol de vida preparado para el hombre en el jardín del Edén. Vamos a hablar un poco del análisis de la sangre. Miren, mis hermanos, se requiere un gran esfuerzo, tanto físico como espiritual, para limpiar la sangre y mantener puro el torrente sanguíneo. El médico siempre ordena un análisis de sangre para detectar todo desequilibrio en el sistema físico de la persona. Cuanto más será necesario un análisis de sangre, ¿verdad? Para nuestra salud espiritual.
considerando las complejidades del sistema circulatorio. Una corta revisión de las ideas presentadas hasta ahora nos permitirá analizar el estado espiritual de nuestra sangre y rectificar cualquier impureza. Por ejemplo, la sangre representa el juicio. Hace falta mucha paciencia, mis hermanos, para soportar el sufrimiento en la forma de juicios, humillaciones, etc. La sangre representa también el arrepentimiento, mis hermanos, y la Sefirah de Keter, el nivel de Hillel, cuando nos mantenemos en silencio frente a la humillación y la controversia. Purificamos nuestra sangre y alcanzamos nuestro potencial más elevado. El flujo normal de la sangre, mis hermanos, se facilita mediante una actitud de alegría que permite sentir un espíritu de renovación. Hablemos de el exilio en Misraín, el comer, el exilio de Misraín de Egipto. El torrente sanguíneo lleva nutrientes hacia todo el cuerpo. Ahora veremos cómo estos nutrientes llegan a la sangre a través del acto de comer. Esto trata de aquellos órganos, mis hermanos, asociados al comer, por ejemplo, la boca, el cuello y las diversas partes que lo componen, el estómago y sus órganos relacionados. El cuello, donde se encuentra la garganta, es una de las zonas más estrechas del cuerpo. Así, en hebreo, la garganta es llamada mitzar, pagarón, lo que significa literalmente la estrechez del cuello. A través de este angosto pasaje cruzan 3 órganos vitales o canales. La tráquea, situada en el lado derecho de la garganta, que lleva el aire. El exófago, situado hacia la izquierda y algo detrás de la tráquea, cercano a la parte posterior del cuello, que lleva el alimento, y la vena yugular y la arteria carótida, que llevan la sangre. Las historias que se encuentran en el Tanaj, en la Biblia, mis hermanos, tienen un mensaje para los contemporáneos e ilustra esto mediante la tierra de Misraín, Egipto, que corresponde a Misrar, Hagarón. La historia de los judíos, mis hermanos, como nación, se inicia con su descenso al exilio en Misraín, como resultado de haber vendido a Yosef como esclavo. Paró, el faraón, el gobernante egipcio, que representa las fuerzas del mal, tiene las mismas letras que la palabra Oreb, pronunciado Oref, la nuca, o la parte de atrás del cuello, aludiendo al esófago, es decir, al comer. Para atrapar a los judíos, el faraón necesitó la ayuda de sus 3 ministros, el jefe de los carniceros, el jefe de los panaderos y el jefe de los escanciadores de vino. Eso está en Bereshit, Génesis, capítulo 37, verso 36, y en el capítulo 40, verso 2. Ellos representan los principales tipos de alimentos que introducimos en nuestro sistema: carne, animal, pan, vegetal y vino líquidos. Para ganar control sobre los judíos, el faraón, los manipuló a través de su necesidad más básica, su necesidad de comer. Aunque vendido como esclavo en Misraín, el Misar Hagarón, Yosef,
la persona dedicada a la espiritualidad, perseveró en su búsqueda de la divinidad. En la narración toraica, vemos que José enfrentó a los 3 ministros de Paró bajo condiciones adversas. Pero José se mantuvo firme, mereciendo llegar a gobernar sobre sus opresores. Esto nos enseña, mis hermanos, que aquel que se mantiene firme en su trabajo espiritual puede elevarse por sobre las circunstancias de su medio ambiente y llegar a ser dueño de su propio destino. Sin embargo, mis hermanos, los descendientes de Yosef y de su familia, los judíos, sucumbieron a Paró, a Faraón y a sus ministros. Entablaron amistad con sus vecinos egipcios, comieron de su pan, es decir, quedaron atrapados en la estrechez del cuello, el misar, agarón, y llegaron eventualmente a ser sus esclavos. Obviamente el camino hacia el mal, la esclavitud espiritual, nace de un comer inapropiado, mis hermanos. Aprendemos además que el cuello y la garganta, garón, corresponden al Kadosh nombre Elohim. Esto se deriva de la siguiente manera. Elohim, con un valor de 86, puede expandirse de 3 maneras. Pues la letra Hei puede deletrearse con una Aleph, una Hei o una Yud. Ver apéndice. 3 veces el valor de Elohim equivale a 258, agregando 1 para representar la palabra misma, obtenemos la suma de 259, el valor de Garón. Este Kadosh nombre de Elohim connota juicios y restricciones, y por extensión también lo hace Garón, así estar atrapados en o por el Garón. El exilio egipcio, mis hermanos, a los malos hábitos del comer, indica un ocultamiento de la divinidad, una esclavitud a una forma de vida material. Comer es una necesidad humana básica, la acción primaria que une el cuerpo con el alma. Enseña nuestro Jajam que si una persona desea ascender espiritualmente a través del comer, llegará hasta los niveles más elevados. Por el contrario, una constante obsesión por la comida o la gula pueden llevar a un estancamiento espiritual. Vamos a hablar del estómago. El estómago del malvado siempre parece vacío. Proverbios capítulo 13, verso 25. Esto se refiere a aquellos que nunca están satisfechos y que siempre quieren más. Miren, mis hermanos, cuando el estómago recibe el alimento masticado, lo almacena y lo muele, volviéndolo una pulpa. Esta pulpa pasa entonces a los intestinos, donde se desechan aún más antes de pasar a los órganos digestivos. Este es el camino que toma el alimento al cumplir con su papel a través de sistemas de purificación del cuerpo. Considerando que un estómago lleno necesita varias horas para vaciarse. Es de hecho el estómago del malvado el que siempre parece vacío, pues aquellos que anhelan constantemente la comida nunca se sienten satisfechos y siempre esperan más, aunque todavía haya alimento en sus estómagos. La palabra, por ejemplo, la shalom, la paz y la prosperidad van juntas, mientras que el hambre genera controversia y lucha. De modo que el deseo por comida es señal de que uno tiene enemigos. Quebrando el deseo por la comida, uno puede obtener la paz con sus enemigos.
aparte de los enemigos humanos, aquella gente envidiosa o que odia a los demás, los enemigos, a los que hacen referencia, ¿sí? Son de hecho los propios órganos internos del hombre, capaces de atraparlo y esclavizarlo. Ellos aferran sus deseos buscando siempre la gratificación material sin sentirse nunca satisfechos. Estos enemigos buscan constantemente esclavizar a la persona a sus pasiones. Hablemos de la boca, los dientes y el estómago. La boca es el punto de entrada de todos los alimentos. Con los dientes molemos el alimento que luego es enviado hacia el estómago a través del esófago. El estómago actúa como un área de depósito donde los ácidos gástricos y las enzimas disuelven la comida de modo que pueda ser digerida. Dice el verso en el capítulo 4 de Shemó, Éxodo 11, Misampel Adán, con una pregunta: ¿quién le da boca al hombre? También podemos traducirlo como: ¿quién ubicó al hombre? ¿Su boca? Con la palabra. Esto es, ¿qué califica a una persona para llevar el título de hombre? ¿Su boca? Si la persona come por gula, su boca lo define como un animal. Sin embargo, cuando una persona come con la intención de nutrir su cuerpo y poder desarrollarse tanto espiritual como físicamente, su boca puede llevarla hacia el elevado nivel espiritual de hombre, pues ese comer llena todo su cuerpo con el temor a Elohim. La boca es así el órgano crucial para determinar cómo es posible llegar a ser humano, en el sentido más pleno de la palabra. En muchas de las enseñanzas del Rebbe Naiman expresa de diversas maneras la máxima que se puede reconocer a un hombre honorable por la manera que utiliza su boca. Aunque uno pueda mostrarles diferencia a los demás utilizando diversas partes del cuerpo, es la manera como uno habla con y sobre los demás lo que demuestra más notablemente ese respecto. Sin embargo, mis hermanos, el honor no se limita únicamente a la manera como uno habla. La gula lleva a la persona hacia la pérdida del honor y del favor. Vemos así que son ambos roles de la boca, como hablante y como consumidor, los que establecen el nivel de hombre. Cierta vez el Baal Shem Tov estaba en una taberna con sus seguidores cuando el parroquiano de una mesa vecina se puso a comer. El Baal Shem Tov les indicó a sus discípulos que lo observasen con atención. Vieron que el rostro del hombre tenía a cierta cualidad bovina. El Baal Shem Tov les dijo que esto se debía a que su actitud al comer era la de un buey. Esta idea, mis hermanos, se refuerza cuando consideramos los dientes. Los adultos poseen 32 dientes que ayudan tanto para moler el alimento como para pronunciar las palabras, correspondiendo a los 32 dientes que se encuentra la palabra hebrea para honor, kabot, que tiene el valor numérico de 32.
Así vemos en los dientes otra indicación de que es la boca la que establece el honor, tanto para los otros como para uno mismo. La boca en relación al habla será tratada con más detalle, ¿sí? Hay dos maneras, mis hermanos, en que uno puede comer como un animal. Algunos comen alimento humano, pero con un apetito animal. Otros comen como unos humanos, pero su comida no es apta para el consumo humano. Pues hay chispas de kedusha dentro de la comida que ingerimos. Y si estas chispas no son rectificadas apropiadamente, mis hermanos, a través de la observancia de los mismos, relacionadas con el alimento y mediante un comer con todas las actividades apropiadas, ese alimento es solo para las bestias y no para los humanos. Comer, mis hermanos, como un animal de cualquiera de estas dos maneras puede traer enfermedades. Como dice el Tejilín 66, verso 12. Tú has hecho que hombres cabalgasen sobre nuestras cabezas. Hemos atravesado el fuego y el agua. Mire, mis hermanos, si uno come como un animal, desciende entonces al nivel de animal. En ese punto, hombres cabalgan sobre nuestras cabezas. Dado que uno ha descendido a los niveles bajos, entonces hemos atravesado el fuego y el agua, refiriéndose a la fiebre y a los escalofríos, es decir, la enfermedad. Esto ocurre tanto en el plano físico como el plano espiritual. El agua y el fuego corresponden a la Javá, al amor y al temor. Aquel que tiene verdadero conocimiento también posee a Javá, amor y temor. Al Kadosh bendito es, al Kadosh Barujú. Sin embargo, mis hermanos, la persona que desciende a un nivel animal pierde su conocimiento. Se ve entonces subyugada a un amor y temor inapropiados, dominada por fuerzas materialistas. Sus emociones se contralizan en lo mundano y no en la esencia espiritual, que es la sabiduría y las enseñanzas. Hablemos cuando el estómago duerme. Enseñan nuestros sabios, mis hermanos, que el estómago duerme. Los comentarios señalan que los esfuerzos requeridos por el estómago para la digestión del alimento cansan a la persona y le producen sueño. Un pensamiento similar y se expande sobre ello a lo largo de varios textos. La vitalidad esencial de la persona yace en su intelecto. Aquel que no utiliza su intelecto en todo su potencial es como si estuviera dormido. Mucha gente que parece estar viva, de hecho, está malgastando su vida en un sueño. No utilizan el intelecto en toda su capacidad. Este sueño puede ser producto de un comer inapropiado o de alimentos nocivos. Comer puede traer confusión inmediatamente después de comer. Uno suele sentirse confundido porque las fuerzas del asclipo, el otro lado, que son las cáscaras, también reciben su alimento de esta comida que uno ha ingerido. La mente se desarrolla a través del alimento que recibe, mis hermanos.
Cuando uno come de modo innecesario, el alimento superfluo embota el sentido del juicio. Si el cuerpo se libera de excesos, uno es capaz de experimentar una clara comprensión de cómo encarar su vida. El funcionamiento de la mente depende de lo que comemos, mis hermanos. Los nutrientes que digerimos son tomados por la sangre y llevados a los pulmones a través del ventrículo derecho del corazón. Circulación pulmonar. La sangre oxigenada retorna de los pulmones hacia el ventrículo izquierdo del corazón. Desde allí es bombeada hacia la aorta, viajando a través del arco de la aorta, de las arterias carotídeas y de otras ramas arteriales, hasta que finalmente entrega al cerebro la sangre enriquecida de oxígeno. Es así que la mente se ve poderosamente afectada por el alimento que se ingiere, si no es kosher. Los rasgos de la persona dependen de la dieta. Esto se debe a que el alimento afecta a la mente a través de la nutrición que recibe, tanto física como espiritual. Mientras que las comidas sanas ayudan al desarrollo de la mente, los alimentos nocivos tienen un efecto adverso. Esto se aplica no solo a los alimentos kosher, en contraposición a los no kosher, sino a los nutritivos en contraposición a la comida rápida, y a los alimentos ingeridos con una actitud impropia. Comer demasiado puede traer enfermedades, dado que todo requiere de alguna fuente de alimento. Hasta la comida misma que uno consume debe tomar su alimento de algún lugar. El acto de comer activa el tracto digestivo, que procesa el alimento en sus nutrientes. Para ser digeribles, los nutrientes mismos deben de tener ahora una fuente de vida, que es el cuerpo. Cuando uno come cantidades razonables para suministrar los requerimientos del cuerpo, la comida encuentra su vida dentro del cuerpo. Sin embargo, mis hermanos, cuando uno come en exceso, más de lo necesario, el alimento no encuentra entonces un soporte de vida, pues ya no sirve para ningún propósito positivo del cuerpo. Pero dado que persiste en buscar su alimento para vivir, extrae entonces su sustento del cuerpo mismo y puede ser motivo de numerosas enfermedades. La pasión del individuo por la comida testifica sobre su distanciamiento de la verdad, es decir, de la divinidad. Y debido a esta pasión por la comida, el Kadosh bendito sea, le oculta su rostro. Así pudiera decirse como en Devarim 31:17, yo ocultaré mi rostro y él será devorado, es decir, su devorar. Hace que yo oculte mi rostro. Por eso es costumbre, mis hermanos, ayunar cuando los problemas acosan al pueblo judío, al pueblo de Israel. El ayuno, mis hermanos, indica el quebrantamiento de los propios deseos por la comida, invirtiendo así el proceso y trayendo la revelación, la divinidad. Vamos a hablar de los dulces sueños. Además de enseñarnos los efectos que el alimento y el comer tienen sobre la mente consciente,
Sus afectos sobre la mente inconsciente, el alimento transformado en nutrientes, juega un papel muy importante en el funcionamiento del inconsciente, tal como en los sueños. Gracias a una apropiada nutrición y buenos hábitos del comer, cuanto más clara sea la mente de la persona, más claro será su inconsciente y más cerca estará de tener lo que el Talmud llama un sueño angélico. Esto se ilustra en el hecho de que la palabra hebrea para comida, mahal, tiene las mismas letras que malach, ángel. Sin embargo, mis hermanos, si el comer no es apropiado, tanto la mente como el inconsciente estarán sujetos a las distorsiones. Los sueños serán demoníacos y podrán tomar la forma de emisiones nocturnas, pesadillas y demás. Así, aunque la mente consciente desee encontrar a Elohim, un comer impropio hace que el inconsciente lleve a la persona hacia la búsqueda de lo material. De hecho, mis hermanos, en varias lecciones se enseña que este comportamiento negativo en el comer produce un descenso de la conciencia que impide crecer espiritualmente. La analogía de alguien que duerme y sueña. En su sueño, esta persona vive 70 años. Al despertar, se da cuenta de que esos 70 años que soñó solo le ocuparon un cuarto de hora. En comparación, si la mente no es utilizada correctamente, la vida entera puede reducirse a unos pocos minutos valiosos. Mientras que si se utiliza en toda su capacidad, se podrá vivir toda la vida. Miren, mis hermanos, al comer apropiadamente, la persona puede reconocer su potencial y vivir una vida plena, en lugar de pasar su vida soñando. Comer como una misvá, como un mandamiento, mis hermanos. Hablemos de eso. Mire, comencemos a ver ahora los debilitantes efectos de la gula. En lugar de llenar el estómago, comer demasiado produce vacío. Es posible que la persona se sienta llena, pero no está satisfecha. La gula crea enemigos, como ya hablamos anteriormente, y produce enfermedades bajo sus garras. Uno nunca podrá llegar a vivir una vida plena y vibrante. La gula puede afectar a la mente y traer deshonra. También nos distancia de la verdad, de la espiritualidad de nuestro Elohim. Los problemas médicos, financieros, espirituales y emocionales causados por la gula, principal pasión, por ejemplo, son innumerables y no acaban nunca. De lo anterior podemos concluir que sería mejor ser un asceta viviendo tan solo de pan seco y agua, pero no es así. En principio, se opone al ayuno excesivo, pues necesitamos fuerzas para servir a Elohim. Es mejor dedicar todas nuestras energías al estudio de la Torá y de las oraciones. Ayunar solo cuando es requerido. Más aún, la importancia y las virtudes de comer en Shabbat y en las Muadín. Durante estos días especiales no basta con una comida simple.
Se debe de hacer lo posible para preparar y disfrutar de una comida suntuosa. Está claro, mis hermanos, entonces que comer per se no es dañino. Solo son dañinos los motivos negativos que pueden acompañarlo. Más aún, si se come por una misma o para tener fuerzas en el servicio a Elohim, eso puede llevar a grandes alturas espirituales. Uno de más cercanos seguidores se casó con una joven perteneciente al pobre y una familia Kadosh. Todos los días le servían para comer solo una porción de poquito. Luego de varios días, demostró su incomodidad ante esta magra y poco sabrosa porción. Se le notó y le ofreció probar de su porción más grande. Tomó una cuchara y se maravilló del increíble sabor de otras comidas, como si fuera alguna clase de alimento celestial. No es la comida, es quien la come. Hablemos del pensamiento por alimento. Comer con la intención de obtener espiritualidad es la única manera de alcanzar ciertos niveles de temor al Kadosh Baruj Hu. Mediante un comer apropiado es posible ascender a un nivel más allá del intelecto, más allá de toda concepción de divinidad que uno haya podido alcanzar previamente. Para comprender mejor, mis hermanos, esta enseñanza, imaginémonos un rey que tiene el poder de utilizar riquezas de su nación para bienestar de su reino. Cada ser humano, mis hermanos, es considerado un rey y su cuerpo un reino. Cuando uno come, automáticamente distribuye la riqueza que consume para el bienestar de su reino, su cuerpo. Miren, mis hermanos, el término cabalista, la riqueza de Elohim desciende a través de las Sefirot superiores hasta llegar al Malhut, reinado o reino. La Sefirá más baja. Y desde Malhut es distribuida a los niveles inferiores de la creación. Es así que Malhut toma de las Sefirot que están sobre ella. Y estas, a su vez, toman de niveles más elevados aún. Alimentar nuestro cuerpo, mis hermanos, sabiendo que esta riqueza proviene de una fuente superior, nos permite alcanzar un alto grado de percepción, con una mayor claridad de percepción. Es posible lograr un mayor reconocimiento de la existencia de nuestro Elohim, resultando en un tremendo nivel de temor a nuestro Elohim. De hecho, al comer de la manera apropiada, uno puede llegar a ser digno de ascender a un nivel de absoluta humildad y sentir la presencia de nuestro Elohim. La dificultad de esta tarea se ve aludida en la expresión partir el pan. El pan es la base de la vida, mis hermanos, y como tal incluye a todos los demás alimentos. Esto se evidencia en el hecho de que la bendición recitada sobre el pan exceptúa a la persona de todas las bendiciones requeridas para los demás alimentos que constituyen el plato principal de la comida. La palabra hebrea para pan es lehem. Está etimológicamente relacionada con la palabra hebrea para
guerra lohem, comer pan, y por extensión, todo acto de comer es de hecho una batalla. Para alcanzar la Kedushá a través del comer, mis hermanos, uno debe luchar para partir las propias actitudes hacia el pan. Es decir, uno debe de tener en mente que come para beneficio espiritual y no para una mera gratificación física. Durante el Shabbat, mis hermanos, la festividad de esta batalla es menos intensa y es más fácil alcanzar el objetivo. Durante los días de la semana, la gente está ocupada y hasta absorbida por su trabajo. Esta situación, mis hermanos, puede desequilibrar la propia brújula religiosa o espiritual. Pero en el Shabbat, mis hermanos, la persona descansa y disfruta del tiempo y tiene la shalom mental necesaria para contemplar su vida y considerar sus acciones. Con esa tranquilidad, mis hermanos, uno es capaz de comer más pacíficamente y con la actitud correcta. Enseña el Talmud que todo lo que Shammai comía era en aras del Shabbat. Si el domingo o el lunes encontraba un trozo de carne especial, lo compraba y lo guardaba para el Shabbat. Si luego encontraba un trozo mejor, comía el primero y guardaba el segundo para el Shabbat. Shammai atraía la espiritualidad del Shabbat hacia las comidas de los días de la semana, manteniendo toda la semana la mente enfocada en el Shabbat, cosa que debemos de hacer usted y yo. Esto es largo que todos podemos hacer. Esto es algo que todos podemos hacer. Traer la Kedushá, la espiritualidad del Shabbat, hacia los días de la semana, tomando el hábito de tener en cuenta el propio progreso espiritual. Le permite a uno comer durante la semana no por gula, sino por un genuino deseo de crecimiento espiritual, esperando en Shabbat. Acuérdense que se prenden 2 luminarias, cuidar y recordar. Hablemos del alimento espiritual, mis hermanos. El sofisticado y el simple. El sofisticado y el simple. Es uno de los cuentos más conocidos. En un comienzo, y pese a sus grandes esfuerzos para aprender su oficio, el simple no llegaba a ser más que un mal zapatero que casi no podía ganarse la vida. Aún así, era extremadamente feliz. Y es precisamente debido a su simpleza y alegría que el simple llegó a ser gobernador de su distrito y alcanzar finalmente el puesto de primer ministro. El simple había aprendido el oficio de zapatero, dado que era simple. Tuvo que estudiar mucho para llegar a dominar ese oficio e incluso así no era muy experto en esa artesanía. Se casó y se ganaba la vida con su trabajo. Sin embargo, era simple y nada experto en su oficio, de manera que su subsistencia era muy precaria y limitada, dado que tenía una destreza limitada. Debía trabajar constantemente y apenas si le quedaba tiempo para comer. Mientras comía el primer bocado de pan, hacía un agujero con su lesna. Pasaban entonces un grueso hilo de coser usado por los zapateros por dentro y por fuera, y luego mordía otro trozo de pan. Pese a todo esto, mis hermanos, siempre estaba muy alegre.
Siempre estaba lleno de alegría, pues tenía toda clase de comida, bebida y vestimenta. Le decía a su esposa, esposa mía, dame algo para comer. Ella le alcanzaba un trozo de pan y él se lo comía. Entonces él le decía, dame sopa con cache, y ella le cortaba otro trozo de pan. Él se lo comía y hablaba con mucho. Él, él comió de ello diciendo, qué buena y deliciosa es esta sopa. Le pedía a ella entonces algo de carne y otras comidas sabrosas, y cada vez ella le daba un trozo de pan. Él lo disfrutaba mucho y alababa la comida, diciendo lo bien preparada y lo deliciosa que era. Era como si, de hecho, hubiese estado comiendo la comida que pedía. De hecho, al comer pan, sentía en ello el gusto de la comida que deseaba comer. En cada pedazo de pan, lo que él se imaginaba, él lo pedía, pero siempre estaba comiendo pan. Al contar esta historia del simple, el simple realmente sentía en el pan el gusto de la comida que había pedido. Similar al maná del desierto, ¿recuerdan? Que incluía todos los sabores. Esto se debía a su simpleza y su alegría. La historia continúa describiendo cómo él se sentía en el agua, toda clase de bebidas y cómo se sentía vestido apropiadamente para cualquier ocasión siempre que se cubría con un abrigo de piel de cabra. Debido a su falta de presentaciones, hallaba alegría y solaz en todo lo que comía, bebía o vestía. Aunque en un comienzo fue el hazmerreír de todos los que lo conocían, finalmente llegó a ser el primer ministro de su país. La batalla del comer, así sea por placer físico, para mantener juntos el cuerpo y el alma, o para utilizarlo como camino de ascenso a una mayor espiritualidad, es una batalla larga y difícil. El simple dominó sus pasiones a través de la comprensión de que existe un alimento espiritual dentro de cada bocado y de cada trago. Así, obtuvo la energía espiritual que lo llevó hacia alturas cada vez mayores, llegando finalmente a ser líder de los hombres. Hemos explicado que el río que surge del Edén y riega el jardín corresponde al elemento único y a los 4 elementos básicos que conforman al hombre, que al incluir espiritualidad en el comer, la persona puede experimentar mediante su alimento los maravillosos placeres del Edén. Existe alimento para el cuerpo, comida, y alimento para el alma, el sentido del olfato, la plegaria, el temor a Elohim. Cuando el cuerpo se alimenta, se debilita el alma. ¿Cómo es posible entonces que se nos permita comer? Podemos nutrir el alma al concentrarnos en lo espiritual. Cuanto más espiritual sea nuestra motivación al comer, más espiritualmente nutritivo será el alimento. El momento más indicado para comer en aras de lo espiritual, mis hermanos, es durante el Shabbat, cuando tenemos acceso al Oneg, el placer.
el placer especial del Shabbat, Oneg. Oneg es un acróstico de las palabras Edén, paraíso, Nahar, río, y Gan, jardín. Así el alimento que disfrutamos en Shabbat puede llevarnos a los elevados niveles representados por Oneg, paraíso, río, jardín. La gula degrada a la persona, mis hermanos. Sin embargo, incluso aquel que ha caído en la gula aún tiene esperanza, que aquel que come en demasía debe regurgitar lo tragado. Usualmente la persona vomita más de lo que ha comido. En otras palabras, debe regurgitar incluso aquello que ingirió previamente. Del mismo modo, cuando el malo toma más de lo que es capaz de ingerir, se ve forzado a devolver cada pizca de bien. Cada alma preciosa que alguna vez haya tragado y más aún deberá vomitar, incluso su propia fuerza de vida. En este punto, mis hermanos, la persona debe de comprender que las cosas han ido demasiado lejos. La gula en la que se ha abandonado puede ahora ser el motivo para cambiar su vida, al comprender que ha ido demasiado lejos. Aprenderá a rechazar sus antiguos hábitos y retornará a una forma de vida volcada hacia lo espiritual. La persona que come en demasía debe ponerse a dieta para recuperar el control sobre sus hábitos alimenticios. De la misma manera, aquel que ha perdido el control sobre su mala inclinación puede mejorar su salud física y emocional. Es posible reparar todo el daño producido por el comer simplemente decidiendo qué comidas ingerir y en qué cantidad. Comiendo de acuerdo con los dictados de la Torá, mis hermanos. Esto es, refrenándose de comer ciertos alimentos y haciendo una pausa para bendecir los alimentos permitidos. Al comprender la poderosa influencia que el acto de comer tiene sobre nosotros, mis hermanos, podremos utilizarlo para alcanzar los más elevados niveles espirituales. Hablemos del hígado, la vesícula biliar y el vaso. En este capítulo trataremos sobre los órganos que filtran las impurezas del cuerpo. El hígado, la vesícula biliar y el vaso. El hígado, mis hermanos, y la vesícula biliar forman parte integral del sistema digestivo y el vaso juega un papel importante en los sistemas circulatorios linfáticos. Antes de explicar sus aspectos espirituales, es importante comprender su función dentro del cuerpo. Una introducción a esto. El hígado, mis hermanos, está ubicado mayormente en el lado derecho de la cavidad abdominal, el órgano más grande del cuerpo, y posee dos funciones importantes: producir y regular los elementos químicos necesarios para el cuerpo y neutralizar los venenos y los productos de desecho. El alimento, luego de ser parcialmente digerido, pasa al tracto intestinal. De allí, los nutrientes son transferidos a través de las paredes del intestino hacia el torrente sanguíneo. La sangre, que ha absorbido los nutrientes, pasa a través del hígado y de su sistema de filtrado para luego retornar al corazón y los pulmones.
Es interesante notar, mis hermanos, que el hígado purifica la sangre antes de que ésta sea enviada al corazón. En ese sentido, el hígado actúa como un sirviente del corazón a fin de producir los nuevos elementos químicos. El hígado toma los nutrientes en bruto y los purifica para hacerlos compatibles con el cuerpo. El hígado manufactura proteínas y procesa carbohidratos, azúcar y almidón, convirtiéndolos en glucosa, que provee de energía al cuerpo. También acumula algo de azúcar para ser utilizada más tarde. El hígado procesa también grasas y productos de desecho de la sangre. Así, todos los nutrientes absorbidos por el hígado son refinados y luego devueltos al cuerpo, a la sangre, a los tejidos o en forma de energía. Las enzimas del hígado limpian también la sangre de bacterias y neutralizan los venenos que han entrado al cuerpo. Dado que el hígado interactúa principalmente con el sistema sanguíneo, el color de su fluido está representado por el color rojo. La vesícula biliar es un pequeño saco en forma de pera adyacente al hígado. Su función es guardar la bilis, que es un fluido espeso, amargo y de color amarillo verdoso, producido por el hígado. La bilis necesaria para la digestión de las grasas es descargada hacia el intestino delgado cuando se detecta la presencia de alimentos. La bilis neutraliza la acidez y quiebra las grasas. Una vez que la vesícula biliar ha cumplido con su tarea, la mayoría de los minerales que hay en la bilis retornan al hígado a través del sistema sanguíneo y son vueltos a utilizar por el cuerpo. Esto se encuentra aludido en la frase de nuestros sabios, ¿sí? El hígado se enoja. La vesícula biliar emite fluidos para pacificar esa ira. Es decir, el hígado se enoja cuando comemos, pues está forzado a trabajar duramente para purificar el sistema. La vesícula biliar emite entonces sus fluidos para pacificar esa ira. Pues cuando la bilis retorna al hígado, este ya ha completado básicamente su tarea. La vesícula biliar también transfiere hacia el sistema linfático las células sanguíneas gastadas para ser eliminadas del cuerpo. El vaso es considerado por algunas opiniones médicas como parte del sistema linfático, mientras que otros lo ven como un órgano de los sistemas circulatorios e inmunológico, pues ofrece protección contra la materia extraña e inútil y contra la infección. Se encuentra ubicado a la izquierda del estómago, entre el estómago y el diafragma. Los recipientes linfáticos colectan el exceso de fluidos llamados linfa, proveniente de los tejidos del cuerpo. Los nódulos linfáticos filtran y destruyen las bacterias y demás partículas extrañas. Los linfocitos, que producen anticuerpos para combatir sustancias dañinas en el cuerpo, son de un color blanco lechoso.
Otros órganos que también filtran a las bacterias, tales como el vaso y las amígdalas, contienen tejido linfoideo similar al tejido que se encuentra en el sistema linfático. La función más importante del vaso, mis hermanos, es filtrar el sistema sanguíneo. Separa las células rojas y blancas, viejas, gastadas y anormales, al igual que las partículas irregulares y las bacterias. Los linfocitos contenidos en el vaso producen también anticuerpos para debilitar o eliminar las bacterias, los virus y demás sustancias generadoras de infección. Enseña el Talmud, mis hermanos, que la sangre que se ha impurificado tiene un color negro. Por eso, mis hermanos, se dice que el vaso está asociado a los fluidos negros del cuerpo. Estos tres órganos, mis hermanos, son partícipes activos en el proceso de purificación del cuerpo y son confiables en el cumplimiento de una excelente tarea. Pero también se encuentran bajo un continuo ataque por parte de las impurezas que requieren ser filtradas. En este sentido, estos órganos son la conexión más importante del hombre con su ser físico, pues interactúan exclusivamente con los elementos materiales, alimentos, introducidos al cuerpo y con su purificación. La medicina oriental, mis hermanos, le ascribe características individuales a cada órgano, el cual ejerce influencia en el cuerpo. Un ejemplo es el hígado, kabet en hebreo. La naturaleza del hígado es invadir el dominio de los otros órganos. El trabajo del hígado es sentido en todo el cuerpo, debido a sus multifacéticas capacidades de procesamiento. Si se le permite, el hígado puede causar serios problemas. Si el hígado sirve a los demás órganos, tales como el corazón y los riñones, entonces todo funciona correctamente. Esto se ve reflejado en el capítulo 8 de Shemó, verso 28. Baikavet paró et libó, y endureció él paró su corazón. La palabra hebrea para endureció es kavet, similar a hígado. Esto es, él paró hígado su corazón, permitiendo que su hígado, su materialismo, lo dominase. La personalidad del hígado, mis hermanos, fue la causa de su definitiva caída, pues deberían haberle gobernado su corazón y sus riñones. Si hubiese escuchado a su corazón y al buen consejo, los riñones, sí, vamos a mirar el funcionamiento más adelante, no habría traído la destrucción sobre sí mismo y sobre su pueblo. Miren, mis hermanos, examinemos ahora el impacto que tienen estos órganos sobre el hombre en términos de su carácter y de su estabilidad emocional. Hablemos de la esclavitud en Misraín, en Egipto, el mundo. El final del libro de Bereshit y el comienzo del libro de Shemot describen el descenso de la familia de Jacob, los hijos de Israel, hacia la tierra de Misraín finalmente. Y tal como Elohim le dijera a Abraham, acabaron siendo esclavos de Paró y sus ministros.
En Haggadah Pesa, bendito es aquel que mantiene su promesa a Israel. Bendito es él, el Kadosh Baruj Hu. El Kadosh Baruj Hu consideró el final, que es el exilio de Misraim, para cumplir con la promesa que le hiciera a Abraham en el Brit, en el Bein Jabetarim, el pacto entre las mitades. Así está escrito en Bereshit, Génesis capítulo 15, verso 13 al 14. Debes saber que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será de ellos durante 400 años. La gente de esa tierra los esclavizará y los tratará con crueldad. Pero entonces yo juzgaré a esa nación a quien ellos han servido y luego saldrán con gran riqueza. La primera parte de esta profecía se hizo realidad cuando en Shemó 1 al 4 ellos le amargaron sus vidas con duras labores, con arcilla y ladrillos, y con toda faena de campo. Todo el trabajo con que se servían de ellos era con rigor. Miren, mis hermanos, al hablar de los exilios, afirma que el sufrimiento debilita al hombre tanto física como espiritualmente. Luego lo aplica en el versículo citado más arriba a la misma lucha de hombre. Amargaron sus vidas. Esto alude a la vesícula biliar, que guarda fluidos amargos, amarillo verdoso, y amenaza al cuerpo con fiebre y enfermedad. En hebreo la vesícula biliar es llamada maraj, de mar, que significa amargo, con un duro trabajo de homer, arcilla, y levenin, ladrillos. Levenin de lev, baná, blanco, corresponde a los fluidos blancos linfocitos que han sido afligidos por un comer excesivo. De campo, alude al hígado, fluidos rojos, tal como Esaú también es conocido como Edom, rojo, quien era hombre de campo. Bereshit 25-27. Todo el trabajo era con rigor, alude al vaso, fluidos negros. Del Zohar se desprende con claridad que la persona puede llegar a enfermarse y sufrir como resultado de un duro trabajo por parte de su sistema digestivo. Las enfermedades se deben a excesos en el comer también. Comer en demasía genera una gran actividad de los fluidos del cuerpo que pueden entonces abrumar a los demás órganos y traer así graves enfermedades. Cuando exploremos los aspectos espirituales, mis hermanos, de estos órganos, veremos cómo estos principios se encuentran reflejados en el plano espiritual. Hablemos del hígado. El hígado, mis hermanos, es llamado kabed, como ya hablamos, que también puede traducirse como pesado o cargado. Esto se debe a que el hígado purifica la sangre cargada de sustancias innecesarias. La tarea del hígado, mis hermanos, así como la de los otros sistemas de filtrado del cuerpo, es de hecho una tarea pesada. Si se tiene una nutrición apropiada, el hígado funciona como el filtro primario del cuerpo en la purificación del sistema. De lo contrario, procesa y devuelve las impurezas a la sangre. Estos productos no esenciales comienzan a acumularse en el cuerpo y terminan actuando en contra de su bienestar. Este sistema repercute en el ámbito espiritual, pues el alimento que el cuerpo digiere puede nutrir y purificar el sistema
o bien puede dañar el funcionamiento del cuerpo dependiendo de la manera en que es ingerido y de la naturaleza del alimento. Así, por un lado, puede darle fuerzas a la persona y ayudarla en su búsqueda espiritual, o bien puede debilitarla e inhibir su capacidad para elevarse espiritualmente. Miren, mis hermanos, a lo largo de este estudio sobre el hígado, será necesario recordar que Nefesh, instinto animal, la parte del alma que hace de interfaz con el cuerpo, reside en la sangre. Arriba, capítulo 3, lo explicamos, y que se encuentra, por tanto, conectada fundamentalmente con el hígado, órgano cuya función principal está relacionada con la sangre. La palabra nefesh está asociada con el deseo, como en el versículo de Bereshit, Génesis, capítulo 23, verso 8. Ain esh et nafeshechem, si es vuestro deseo. Así la sangre lleva nuestros deseos básicos y pasiones, el grado en que filtremos nuestra sangre. Es decir, la forma en que desarrollemos nuestra espiritualidad y dominemos nuestros bajos instintos determinará el camino de nuestro ascenso por la escala espiritual. Enseña el Talmud, el hígado está lleno de sangre. Como hemos visto, el hígado es lugar de paso de toda la sangre, que a su vez es la vida del hombre fluyendo a través del cuerpo. Así, siendo el órgano que purifica nuestras vidas, resulta prácticamente imposible estimar su importancia con relación al cuerpo situado en él. Cruce de caminos del sistema sanguíneo. El hígado puede servir como un efectivo purificador de la sangre envenenada que circula a través de nuestros sistemas, o bien puede envenenarla más aún, como hemos indicado. El torrente sanguíneo es un elemento muy importante de nuestra estructura espiritual, mis hermanos. Si alguien desea, es decir, Nehesh, una vida dedicada a lo material, su sangre reflejará esta elección. El hígado absorberá los nutrientes de pasión y devolverá deseos al sistema. Si la persona desea espiritualidad, su hígado procesará nutrientes espirituales y le devolverá una sangre pura. La sangre, que es roja, simboliza el calor, la ira y el derramamiento de sangre. Esto corresponde a Esaú, quien era rojo, en Bereshit 25:25. Esaú representa entonces a las fuerzas del mal y al hígado. Punto focal de la actividad de la sangre dentro del cuerpo. Su poder se basa en la ira y en las acusaciones, de modo que aquel que cae víctima de estos atributos se coloca a sí mismo bajo la influencia y control de Esaú. Pero la sangre y el color rojo no deben ser vistos solo como entidades enemigas de la existencia espiritual. En la Kabbalah, mis hermanos, el rojo representa las Geburot, juicios o fuerzas, y está asociado al atributo del temor. Cuando la persona anhela lo divino, su sangre, es decir, su fuerza, se canaliza hacia un grado correspondiente del temor a Elohim. Para servirlo apropiadamente, tal persona se coloca bajo el solo dominio de Elohim y se encuentra libre de las influencias de Esaú. Cada alma judía tiene su raíz en una de las
70 almas de los hijos de Israel que descendieron a Misraín. Génesis 46, 27. Estas 70 almas se encuentran enraizadas en las 70 facetas de la Torá, mis hermanos. Cuando alguien cumple con la Torá, atrae hacia sí la espiritualidad. Al Kadosh bendito sea. Sin embargo, mis hermanos, si la persona se aleja de la Torá, es como si se hubiera dedicado a la idolatría. Atrae entonces hacia sí las fuerzas del otro lado, las que se manifiestan a través de las 70 naciones. Estas fuerzas se actualizan entonces como los 70 aspectos del carácter de la persona. Los hijos de Israel están enraizados en la Torá, mis hermanos, la cual posee 70 rostros, pensamientos y enseñanzas que guían a la persona en la senda espiritual y transmutan sus malas características. Estas malas características son llamadas los 70 aspectos del carácter y se refieren a aquellas características encarnadas en las costumbres de las 70 naciones. El término 70 naciones proviene de la totalidad de naciones tal cual están enumeradas en Bereshit 10. La persona que se distancia de la luz espiritual de la Torá permite que las características negativas de las naciones se aferren a ella y se manifiesten en un comportamiento malvado o inmoral. Más aún, así como las 70 almas de Israel están enraizadas en Jacob, las 70 naciones están enraizadas en Esaú y en Ismael. El hígado, que representa el crudo materialismo, tiene 70 vasos sanguíneos importantes que corresponden a las influencias negativas de las 70 naciones. El hígado mismo corresponde a Esaú, mientras que sus lóbulos corresponden a Ismael. Así la persona puede elegir la Torá y conectarse a la fuente de Jacob, o bien puede buscar lo material y conectarse a las fuerzas negativas de Esaú y de Ismael. Hablemos de la ira y orgullo, que son elemento fuego. En el Kadosh texto no hay órgano más despreciado que el hígado. El Zohar compara el hígado con Esaú, el rojo, Génesis, quien mientras no se purifique y retorne a Elohim, encama el poder mismo del mal. El hígado corresponde también a la idolatría, que es sinónimo de orgullo y de arrogancia. Corresponde al fuego del Geinón, a la ira y la furia de los 4 elementos. El fuego es caliente y seco, y es el más liviano en su constitución física. Las propiedades del calor hacen que se eleve. El elemento fuego en la personalidad es la fuente del orgullo, para que vaya teniendo una idea. Todo aquel que es orgulloso está en un nivel de fuego. De aquel que piensa que se encuentra por sobre los demás, la ira es un subproducto del fuego del orgullo. Es debido al orgullo que la persona se enciende con ira cuando sus deseos no son satisfechos tal cual lo desea. La persona humilde, mis hermanos, puede ejercer el control de manera más eficaz. Por tanto, el orgullo y la ira se presentan como dos de las peores características del hombre, que lo arrastran hacia la irritabilidad y al deseo de poder y de honor. Así,
La arrogancia y la ira hacen que uno odie a aquellos que se encuentran en una situación más elevada que la suya. La ira, el orgullo, la irritabilidad y el odio no necesitan comentarios. Todo el mundo sabe lo despreciables que son estos rasgos. Sin embargo, mis hermanos, ellos prevalecen de un modo desproporcionado en toda la sociedad. Por eso es apropiado citar a esta altura algunas de las enseñanzas, ¿sí?, acerca de la gravedad de estas características y cómo controlar e influenciar de manera positiva al hígado y a la vesícula biliar para superar así sus efectos negativos. Hablemos del orgullo y la humildad. El orgullo trae pobreza. Comer y beber generan orgullo. El orgullo equivale a la idolatría. Mediante una cercana asociación con el sadí, uno puede superar el orgullo. Muchos individuos dan el aspecto de ser gente humilde, pues son conscientes que la arrogancia es un rasgo despreciable. Por eso, se comportan como si fueran modestos y no quisieran ninguna clase de honor, aunque de hecho anhelan el respeto de los demás y corren detrás del honor. Esta falsa humildad, que es de hecho arrogancia, es una forma de idolatría. Es debido a esta búsqueda de honor que el exilio aún no ha terminado. La arrogancia y la inmoralidad sexual están asociadas entre sí. La arrogancia lleva a la homosexualidad y a la ira. La inteligencia, el poder y los bienes materiales son los tres factores más importantes para generar orgullo. El hombre arrogante es una persona deforme. La arrogancia engendra problemas. Si las cosas parecen ir en contra nuestra voluntad, ello es señal de arrogancia. La Torá, es decir, la espiritualidad, solo pueden encontrar un lugar dentro de la persona humilde. La emunaj, la fe, genera humildad. La humildad lleva al arrepentimiento. Vivir el Shabbat y celebrar las festividades con alegría cultiva la humildad. La verdadera humildad no significa andar desalineado o actuar como si uno no valiera nada. Uno debe ser consciente del propio valor y aún así actuar de manera humilde. La humildad, mis hermanos, elimina la disputa y el sufrimiento y da vida. La indescriptible delicia de la vida eterna del mundo que viene solo puede experimentarse en la medida en que uno haya adquirido humildad en este mundo. Hablemos de la ira e irritabilidad. La ira tiene su raíz en el hígado, mis hermanos, el cual está lleno de sangre. Esto corresponde a Esaú, quien nació con un aspecto rubicundo, donde, dado que Esaú representa la ira, su poder se extiende sobre todos aquellos que se dejan enfurecer. Cuando una persona se abandona a la ira, provoca con esto al gran acusador, a Esaú, es decir, el malo. Las acusaciones de Esaú son los obstáculos, las dificultades y los enemigos que enfrentan a la persona durante su vida. Ellos literalmente se hacen cargo de hombres furiosos. Su furia expulsa su sabiduría y la imagen del
santo bendito sea, desaparece de su rostro cuando están en ese estado de iracundos. La ira desgarra el alma. La ira hace que uno tenga hijos tontos. La ira trae vergüenza. La persona irascible se humilla a sí misma. La ira en hebreo es jamá. Por eso no se debe de decir jamás. Jamás. Hace que la persona pierda su dinero. La riqueza es llamada una pared protectora. Jamá, en hebreo, cuando la persona monta en cólera, transforma el jomá en jamá y así pierde su riqueza. La ira lleva a la depresión. La ira hace que la persona pierda su sabiduría y previsión. Tener paciencia y refrenar la ira trae riqueza. Quiebra la fuerza de la ira con amor, refrenándote y actuando con bondad. Entonces podrás comprender el verdadero objetivo al cual debes aspirar. La ira y la falta de bondad surge cuando la comprensión es limitada. Cuanto más profunda es la comprensión, más desaparece la ira y más difunden la bondad, el amor y la shalom. El estudio de la Torá le da a uno la capacidad de alcanzar una profunda comprensión. La kedushá de la tierra, la santidad de la tierra de Israel, ayuda a que la persona quiebre su ira. Al quebrar y superar la ira, traes el ruaj de nuestro Melech HaMashiach al mundo. Te conectas a la Or. También te haces digno de bendiciones y del respeto y de la admiración de la gente. Si superas la ira, podrás alcanzar tus objetivos. Hablemos de la Javá, el amor y odio. Amor y odio. El odio infundado hace que la persona ingiera alimentos que no son kasher. Esto alimenta el hígado, fuente de la ira y del odio, generando mayor odio aún. La confusión es señal de odio. El diálogo viene con shalom. La lucha hace que las relaciones se vean truncadas. La pasión por la comida hace que la persona favorezca a uno de sus hijos más que a los otros. Comer en Shabbat trae amor y paz. Ahavá y shalom. El ahavá y la bondad son sinónimos. El ahavá genera entusiasmo. El ahavá trae alegría. Al comer, el hígado es el primero en ser alimentado. Luego, este transfiere los nutrientes al cuerpo, los que finalmente llegan al cerebro. Cuando la persona ayuna, el hígado es dejado de lado, pues el cerebro debe tomar sus nutrientes que ya se encuentran en el cuerpo y el hígado se queda sin nutrientes frescos. Así, mediante el ayuno, el hígado se subordina al cerebro. Existen dos clases de paz, dos clases de shalom. Una es el cese de fuego y la otra es el diálogo pacífico. Ayunar representa el cese de fuego, un dominio temporal sobre los enemigos, sobre los poderes de Esaú, que están en el hígado. Esta no es una shalom permanente. Por otro lado, el Shabbat, durante el cual se requiere que comamos, representa una shalom más permanente, un diálogo pacífico entre fuerzas que están en conflicto cuando uno puede comer sin estar sujeto a la influencia de Esaú. Durante el Shabbat, la mente reina suprema. ¿Sí?
como hemos visto arriba. Comer en el Ruach del Shabbat, en el espíritu del Shabbat, eleva las perspectivas espirituales de la persona mediante el mismo acto físico de comer. Uno puede ascender por sobre la materialidad de aquellos que están ingiriendo. Esto se debe a que Shabbat es como Shevet, que significa sentarse en calma y en shalom. Es un comer que puede generar calma, tal como las comidas de Shabbat en familia, que son capaces de vencer a los enemigos y traer shalom. Hablemos de la vesícula biliar. La mayor parte de la gente reconoce o debería reconocer que su sufrimiento es producto de sus propias acciones. Si la persona no cuida su salud, acabará por enfermar. Si actúa de modo irresponsable con su dinero, traerá la ruina financiera sobre sí misma. Las peleas familiares son usualmente el resultado de una palabra intranscendente y la lista es interminable. Si no están dispuestos a sufrir un poco, deberán sufrir mucho. De hecho, es doloroso reconocer los propios errores, pero este es el primer paso hacia la rectificación. Al ignorar las propias fallas, no solo no se evita el dolor, sino que inexorablemente se volverá sobre lo mismo, generando un sufrimiento aún mayor. Un poco de amargura. El alma busca siempre cumplir con la voluntad de su creador. Sin embargo, cuando el alma ve que el cuerpo, el cual habita, no sirve al Kadosh Baruj Hu, bendito sea él, desea abandonarlo y retornar a su hacedor, generando así la enfermedad del cuerpo. Los remedios pueden hacer que la persona recupere su salud. La enfermedad se presenta debido a que la persona ha tomado la costumbre de alejarse, llevar por sus pasiones. Al enfermar, la persona pierde en general su apetito y para mejorar se ve forzada a tragar toda clase de medicamentos y de amargas pociones. De esta manera no intencional, la persona demuestra que es perfectamente capaz de controlar sus deseos en áreas de un propósito que comprende. Como resultado, su alma retoma a ella con la esperanza de que ahora también aceptará la necesaria amargura del retorno al sendero espiritual. La bilis acumulada en la vesícula biliar es extremadamente amarga, pero esta misma amargura es precisamente uno de los más significativos edulcorantes que puedan encontrarse en el cuerpo, producida en el hígado. Las bilis neutralizan la acidez y quiebra las grasas. Luego de cumplir con su tarea, parte de su fluido retorna a su fuente, pacificando y enfriando el hígado luego del intenso trabajo de limpieza de la sangre. Esto se encuentra aludido en la afirmación de nuestros jajamín, citada más arriba. El hígado se enoja, la vesícula biliar emite fluidos para pacificar esa ira. Así de la misma materia con lo que se produce nuestra ira, también se crea un pacificador para aplacarla. De la misma manera, es desde nuestro sufrimiento que el reconocimiento de nuestro error ocasiona su rectificación. Hablemos de la Shalom. La Shalom es el remedio universal, mis hermanos, tal cual está escrito en Isaías 57:19.
Shalom para aquel que está lejos y shalom para el que está cerca, dice Elohim, y yo lo curaré. Miren, mis hermanos, si una persona enferma, eso se debe en general a que los sistemas del cuerpo no están funcionando de manera armoniosa. Los 4 humores o elementos se encuentran con conflicto. La persona requiere entonces medicinas que le devuelvan el equilibrio y permitan la curación. Es interesante notar que los remedios son en general muy amargos. Aún así, la gente está deseosa de soportar un poco de amargura con tal de ser curada para alcanzar la shalom interior. Lo mismo ocurre con respecto a la curación espiritual. Es posible que la persona deba soportar una cierta cantidad de sufrimiento que puede de hecho ser muy amargo, pero luego comprenderá que este sufrimiento proviene de su propia influencia espiritual y que ella misma es la fuente de su propia amargura. Al reconocer sus faltas, la persona es llevada a mejorar. La misma amargura se vuelve entonces un poder curador que la lleva más cerca aún de la shalom espiritual. El vaso. Las funciones del vaso consisten en mantener el volumen del fluido sanguíneo, producir cierto tipo de células de la sangre y recuperar la materia de las células sanguíneas gastadas, filtrando impurezas de la sangre. Como tal, su energía se focaliza sobre las impurezas que se hallan en el cuerpo y en el habla una batalla constante por eliminar los excesos del sistema. Cuanto más exceso hay en el cuerpo, más difícil es el trabajo del vaso. Tradicionalmente se ha asociado al vaso con la melancolía. La conexión es clara. El vaso representa la bilis negra y la depresión melancólica es atribuida a un exceso de bilis negra. Así es como el vaso, trabajando constantemente con materia superflua, tiene de hecho una tarea realmente depresiva. Hablemos del asiento, el asiento de la depresión. La melancolía está asociada con el vaso. El vaso puede filtrar solo una limitada cantidad de sangre en un tiempo determinado y esta actividad, es muy beneficiosa para la salud. Sin embargo, si dentro del sistema hay una cantidad extra de excesos, el vaso no puede filtrarla como es debido. Estos excesos inducen a la tristeza y a la depresión, que en sí mismas envenenan más aún la sangre, generando la enfermedad. El vaso, llamado Tijol en hebreo, es conocido frío y seco, como el elemento tierra. Hol en hebreo significado arena, el más bajo y descenso de los 4 elementos, siendo el más bajo y descenso de los 4 elementos. La tierra corresponde a la depresión. Cuanto más triste se encuentra la persona, más dominada está por la inercia interna enraizada en el elemento tierra. Esto lleva a la pereza y a la indiferencia, las que a su vez generan mayor depresión y letargo. La sangre envenenada que debe ser purificada por el vaso es también densa por naturaleza. Más aún, importante mordida de la serpiente, que la más importante mordida de la serpiente es la tristeza y la dejadez. Esto se debe que la serpiente fue maldecida con
Ahí lo puede mirar en Isaías 65:25. El polvo será el alimento de la serpiente. El elemento polvo representa la dejadez y la tristeza, las cuales surgen del elemento tierra. Es por esta misma razón que los excesos espirituales, es decir, al rigor y a la severidad en el camino de la búsqueda espiritual, en Vaikra Levítico 18:5, que dice, vivirán por ellos, vivirán y no morirán por ellos. La gente que siempre busca mayor rigor debido a que nunca cree en sus logros en el campo de la devoción espiritual, vive generalmente en un estado de constante depresión. El exceso de rigor en la devoción y de hecho en todos los aspectos de la vida conduce a la depresión. Sabiduría y enseñanza, ¿sí? Esto puede apreciarse a la palabra humru, rigores, similar a humber, materia, como opuesto a la espiritualidad. Por lo tanto, estos rigores tendrán el efecto contrario al esperado, pues la depresión es un obstáculo en el logro de la grandeza espiritual. La avaricia, obsesión y envidia. La avaricia, obsesión y envidia. En ningún otro ámbito, mis hermanos, se manifiesta la depresión con tanta fuerza como en la búsqueda de riquezas. En una de sus principales lecciones, se refiere a la conexión entre la avaricia y la depresión. El rostro de la Kedushá, de la santidad, es un rostro brillante que representa la vida y la alegría. El rostro de lo no Kadosh es un rostro oscuro que representa la melancolía y la idolatría. Están aquellos que son arrastrados por un deseo de riquezas, pero se niegan a creer que el Kadosh, bendito sea, puede darles lo que necesiten con un mínimo de esfuerzo de su parte. Esta gente invierte todos sus esfuerzos corriendo tras la fortuna, pero aunque haya acumulado una vasta riqueza, esto no les genera el placer alguno, como en Bereshit 3:17. Con tristeza comerás. Esta gente se encuentra atormentada por las fuerzas del mal, de la idolatría y de la muerte. Por otro lado, mis hermanos, la emuná corresponde a la tierra, como en el capítulo 37, verso 3 del Tejilín. Radícate en la tierra y cultiva la emuná, la fe. Esto puede comprenderse a la luz del hecho de que tal como un hombre se apoya sobre la tierra y depende de ella, de la misma manera su espiritualidad depende de su emunaj. Por eso, así como la búsqueda de riquezas corresponde a una falta de emunaj en la capacidad de Elohim de proveer lo necesario, tener emunaj en que Elohim sí puede proveernos, nos eleva desde la tierra material hasta el plano espiritual. ¿Qué pasa cuando el vaso ríe? Vamos a hablar cuando el vaso ríe. Indicando varias acciones que pueden arrastrar a la persona a la avaricia, tal como la impurificación del pacto, decir mentiras y demás. Luego introduce al vaso, jugando un papel importante en esta pasión por la riqueza. El vaso representa Eli, la esposa de Satán, el ángel de la muerte. Ella es la madre de la multitud mezclada. Éxodo 12:38. La veleidad del trono. Ella atrapa a la gente con la riqueza, luego la mata.
Cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue maldecido. Con tristeza comerás. También la serpiente fue maldecida en Génesis 3:14. Polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo corresponde al dinero, como en Job 28:6. Su polvo es oro. Explica, ¿sí? Cuando alguien se obsesiona con la riqueza y desperdicia todos los días de su vida corriendo tras ella, su maldición es idéntica a la de la serpiente. Es decir, perseguir la riqueza le come los días de su vida, malgasta así su vida buscando riquezas, es decir, polvo. Tal persona realmente come con tristeza y melancolía. Qué pena, ¿verdad? Como hemos apuntado, el vaso corresponde a la melancolía. La melancolía es un estado anormal atribuido a un exceso de bilis negra. Se caracteriza por la depresión, el mal humor y la desilusión. Quizás los enemigos más grandes del hombre, la gente que hace de la búsqueda de riquezas su único objetivo en la vida, tiene en general aspiraciones de grandeza. Al no estar nunca conformes con lo que posee, siente constantemente depresión y tristeza y tiende a ser irascible. Explicando qué es lo que quiere decir el Zohar al representar al vaso como Li, la madre de la multitud mezclada, veleidad del tonto, quien atrapa a la gente con la riqueza y luego la mata. La multitud mezclada no buscaba la espiritualidad, sino que estaba impresionada por la nueva grandeza de los judíos, pero aún se hallaba demasiado hundida en el materialismo como para apreciar el significado de esa grandeza. Ellos salieron de Misraín junto con los hijos de Israel, pero mientras estaban en el desierto, eligieron adorar el dinero y el becerro de oro. Esto era idolatría. La veleidad del tonto, pues, ella los atrapa, ofreciéndole riquezas a cambio de la verdadera espiritualidad. Esto es lo que quiere decir. Ella atrapa a la gente con la riqueza y luego la mata. El vaso que corresponde a la avaricia y a la depresión representa a Li. Ella atrapa a la gente toda su vida, pues constantemente ellos creen que ahora sí van a aprovechar y que ahora sí van a ganar dinero, pero de hecho comen polvo todos los días de sus vidas. Su avaricia los deja vacíos en un estado caracterizado por la melancolía. Es de notar que ella es llamada Li porque en hebreo la palabra para lamento es lela. Las personas que están abrumadas por el rasgo de la avaricia se lamentan y se quejan constantemente de lo duro de su trabajo y de todo aquello que aún les falta. La envidia es una consecuencia natural de la avaricia, desear las posesiones de los otros. La verdad es, ¿sí?, que a veces un hombre recibe una gran riqueza, todos los envidian y pasan sus vidas persiguiendo la riqueza debido a precisamente a esta envidia. Todo esto es obra del malo. Él trabaja duro para hacer que un hombre se enriquezca de modo que muchos otros malgasten sus vidas envidiándolo. Que el santo bendito sea nos salve de esta idea equivocada, mis hermanos. Más aún, la veleidad está asociada con el vaso. Este es el significado de ella es la veleidad del tonto.
La avaricia se burla de la gente que espera hacerse rica. En lugar de obtener riquezas, malgastan su vida corriendo detrás de ella y terminan en general con muy poco dinero y a veces con muchas deudas. ¿Dónde está entonces la riqueza que ellos buscaron todos los días de sus vidas? Esto es lo que nuestros sabios quieren significar cuando dicen, el vaso ríe. La riqueza utilizada correctamente es un poderoso medio para alcanzar la espiritualidad, mis hermanos. Que existen ciertos senderos de la Torá que solo son accesibles mediante una gran riqueza, motivo por el cual Moshe fue extremadamente rico, al igual que muchos profetas y sadiquín después de él. Esa riqueza fue necesaria para alcanzar las grandes revelaciones espirituales que experimentaron y poder más tarde comunicarlas a los demás. También dice que el deseo de amasar fortuna y de ganar poder es la pasión más grande de nuestros tiempos. Hasta los pequeños administradores de bajo nivel se enorgullecen de su autoridad. Todo esto es obra de Li del vaso. Ella atrapa a la gente con la riqueza, es decir, el poder. Pero entonces, habiendo desarrollado en ellos la obsesión por la riqueza y el poder, ella los mata. Es posible pasar toda una vida corriendo detrás de la riqueza sin llegar a alcanzarla jamás. Pero lejos de ser una experiencia agradable, esta búsqueda puede hacer que toda la vida se vea dominada por sentimientos de tristeza y de profunda depresión. Sin embargo, enseña que la alegría genera vitalidad en la vida, de modo que aquel que cae en la depresión puede contrarrestar sus efectos negativos, obligándose a vivir con alegría. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar esta enseñanza. Espero que les haya edificado. No olvides suscribirse a mi canal de YouTube, Johanan Gutiérrez, en Spotify. También me puede encontrar como Johanan1974 o como Juan Gutiérrez, y también en Inbus. Puede encontrarme como Responsabilidad Humana. Me puede encontrar allí como también Johanan1974. Amén. Laila Toy Lejitra o Shalom.